Saludos, espero que se encuentren muy bien, feliz lunes, espero que todo en este día les esté caminando muy bien y que esta semana sea exitosa. Ese es el deseo de Red Democrática, que de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, entra en los micrófonos de 89.1 FM hasta sus casas, sus carros, sus trabajos, ya sea por ese medio o por plataformas digitales, Facebook y Twitter, con @CRC 89.1 Radio, también con Red Democrática y las personales de Jonathan Prendas y Francisco Prendas como los directores de este espacio. Como ya es usual en nuestro programa, vamos a tener una entrevista de fondo con un tema que es importante que todos entendamos desde diferentes ópticas. Los empleadores, los que trabajan, los familiares de los que trabajan y en general todos porque la realidad laboral está cambiando y tenemos que entenderla desde un punto de vista diferente, no necesariamente de cuánto me van a pagar y cuánto voy a tener que pagar, sino de los condicionantes que se tienen que generar para poder dar una estabilidad y un bienestar a todas las partes para que sea un ganar-ganar. Y ese ganar-ganar es que se produzca para los empresarios y los empleadores, que pueda ser rentable, porque cuando se abre un negocio y se abre una empresa, no es para tener pérdidas ni que sea sin fines de lucro, es para poder generar un bienestar a los dueños y a los socios de la empresa, pero también a los colaboradores para que puedan tener una rentabilidad de su esfuerzo que se puede hacer diario para poder generar también una estabilidad y una posibilidad de crecimiento en el corto, mediano y largo plazo, en lo personal y en lo familiar. De eso y muchas cosas más vamos a estar hablando en Red Democrática el día de hoy y para eso nos acompaña la psicóloga organizacional Giselle Flores, a quien le damos la muy cordial bienvenida a los micrófonos de Red Democrática. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Jonathan, un gusto estar aquí acompañándolos y tratando de aportar un poquito. Muchísimas gracias, Gisela. Vamos a empezar quizá con un contexto de lo que es el ámbito laboral. Antes era quizá muy monótono, acartonado, cuadrado, limitado el contexto laboral. Las organizaciones eran casi que unidireccionales en función de cómo podían emplear a alguien y los que querían trabajar pues no tenían muchas alternativas o tenían algún pequeño negocio o se empleaban en algún lado. Contanos cómo era a nivel de tu expertise de conocimiento, psicología organizacional, cómo era antes, para poder después entrar a conversar de cómo está ahora y qué es lo que está cambiando. Claro que sí, Jonathan. Bueno, esto es muy importante porque pasamos de organizaciones que eran muy cuadradas o estructuradas a entender que hoy las organizaciones son organizaciones, primero, sin fronteras y segundo, son organizaciones vivas. Dentro de las organizaciones teníamos en su momento tradicionalmente aquellos empleados que hoy todavía muchos estamos dentro de organizaciones entre los 50, 60 años y es esta generación que nació de la posguerra, esta generación pregonera de costarricenses que básicamente estaban caracterizados por el concepto de búsqueda de la paz, los baby boomers, y se caracterizaban principalmente por ser personas muy ambiciosas, ¿verdad? Tenían esa necesidad de salir adelante. Básicamente llegaban a las organizaciones, a sus trabajos, se tenían que desplazar físicamente por medios de transporte, principalmente medios de transporte públicos, y cumplir un horario de trabajo. Se esperaba que la tarea la hicieran de manera precisa y correcta. Eso era como muy tradicional ver en estos escritorios, en estas oficinas, sobre todo de niveles de jefatura, las tradicionales fotografías de la familia, ¿verdad? Las La máquina de pilas escribir, perdón. la máquina de escribir o la computadora, aquella grandota que había antes. Correcto, teníamos las pilas de hojas, ¿verdad? Los files, puestos muy tradicionales como la secretaria, ¿verdad? Que ya prácticamente son puestos que no se ven en la gran mayoría de las organizaciones. Y había que marcar con una tarjeta entrada y salida. Entonces pasamos de esta gran visión que muchos jóvenes que tal vez nos van a escuchar o ver no se puedan ni siquiera imaginar a organizaciones hoy totalmente flexibles, ¿verdad? Donde la monotonía es muy lejana.
tenemos organizaciones donde incluso jefaturas con sus subalternos ni siquiera se conocen personalmente. Hay relaciones transfronterizas. Yo estoy en Costa Rica trabajando y mi superior o mi subalterno está en cualquier otra parte del mundo. Me puedo desplazar en algunas oficinas, ¿verdad? Todavía se requiere ¿verdad? Que ser presenciales. Sin embargo, llego a la oficina con mi bolso, mi maletín, mi computador portátil y me siento donde haya campo. Desde un escritorio formal hasta una maca, un puff, ¿verdad? Si no hay servicio al cliente, ni siquiera se requiere esta estandarización que teníamos antes de la formalidad en la ropa, por ejemplo. Entonces, realmente es un cambio que no solo es muy fuerte, pareciera que han pasado muchos años, pero realmente se ha dado en muy poco tiempo. Y dentro de las organizaciones tenemos esta mezcla generacional, ¿verdad? Donde tenemos funcionarios baby boomer que probablemente son jefes, pero que tal vez incluso son empleados de jefes que hoy son millennials, ¿verdad? Jóvenes de 30 años con un concepto completamente diferente a lo que se vivió en aquel momento del desarrollo laboral, ¿verdad? Recordemos que los millennials, digamos que se podría decir que la generación caracterizada por la frustración, ellos nacieron con la digitalización, ¿verdad? Y son personas con mucha sed de conocimiento, pero no necesariamente de estudio, ¿ok? Es tal vez la gran diferencia. Y entonces tenemos esta gran mezcla dentro de una organización que nos obliga a entender que las organizaciones no son edificios ni cosas, ¿verdad? O es un concepto más de cosa viva, ¿verdad? Donde esta mezcla nos genera mucho reto a nivel gubernamental, ¿verdad? Para establecer normas y leyes que permitan esta mezcla que hay hoy entre aquel que quiere y necesita desplazarse a una organización y aquel que no quiere ni quitarse la pijama para trabajar. Es importante lo que está señalando Gisela, pero también podemos sumarle el tema de que ahora los trabajos se miden por objetivos, por métricas, por rentabilidad, por eficiencia. Antes había que cumplir un horario y lo que pasara en ese horario, pues se le sumaban acciones o se sumaban cosas. Ahora no, ahora es totalmente diferente y es parte de los cambios que están existiendo en las organizaciones. Correcto, así es. La métrica, que antes era un concepto básicamente de aquellas funciones meramente financieras, se vino a implementar a nivel organizacional en todas las diferentes áreas de los puestos, porque esto permite, como bien dice usted, rentabilizar las organizaciones. Hoy todo tiene que dejar de ser un gasto y convertirse en una inversión. Entonces, medimos la cantidad de horas conectados, que esto es muy importante con los jóvenes porque son multipantallas. Los millennials se dice que estaban expuestos en promedio alrededor de 7 pantallas, pero ya las generaciones Z, que son los nacidos hasta el 2010 y posteriormente los que hoy tenemos como generación A, ¿verdad? Los que están en este momento más o menos en adolescencia, estamos hablando de generaciones que pueden estar simultáneamente estimulados por hasta 10 pantallas, ¿verdad? Esto no es que físicamente tienen 10 pantallas, sino que pueden estar en una computadora o en un celular viendo 10 diferentes plataformas casi que al mismo tiempo, Y navegando eso entre ellas. no significa que no sean rentables en el trabajo, significa que son multitask. Han desarrollado esto, para nosotros es tal vez difícil entenderlo porque tenemos una necesidad y una capacidad de enfoque producto de la manera en que nosotros nacimos. Nosotros somos la generación satelital, ¿verdad? Vimos la televisión como gran cosa que llegó a los hogares. Estas generaciones no se imaginan el mundo ni siquiera sin la virtualidad, ¿verdad? Hoy tenemos plataformas que vienen a solucionar tantas cosas que están impactando en la forma de la construcción real del cerebro en los jóvenes. El cerebro de los jóvenes está, si sacamos tomografías, es diferente al cerebro de los que hoy no tenemos estas edades ni estas experiencias, porque su forma de pensar y sus retos son diferentes, ¿verdad? Y nos ponen a nosotros, tomadores de decisión, probablemente con edades mayores, un gran reto, ¿verdad? Y es entender cómo todo esto lo podemos implementar
para bien de las organizaciones, la rentabilidad de las organizaciones, la flexibilidad de los jóvenes, ¿verdad? Y definitivamente ir disminuyendo un poco todo el concepto de frustración o bueno, en inglés se dice burnout, que es sentirse quemado, explotado, que es básicamente el estrés crónico, ¿verdad? Que se está dando en estos momentos en las diferentes generaciones, unos porque se tienen que adaptar abruptamente, otros porque tienen que ver cómo les empieza a importar esto, que cuesta que les importe, que cuesta que se involucren, ¿verdad? Y cómo esto hace que nosotros tengamos que tomar las mejores decisiones para adaptar esta mezcla que tenemos hoy laboral de las diferentes etapas de cada una de las personas, ¿verdad? Y definitivamente cómo esto es un equilibrio entre yo empresa y mi rentabilidad y yo ser humano independiente y mi satisfacción o mi sentido de éxito, ¿verdad? Y cómo mis metas personales se pueden cumplir sin afectar necesariamente a la organización en sus temas principalmente de rentabilidad, crecimiento, competitividad, que cada día es más agresiva. Importante porque también viene relacionado al tema de que las organizaciones tienen que darle libertad, entre comillas, a los nuevos empleados, los nuevos colaboradores, los nuevos recursos que se pueda generar a nivel laboral, porque al final de cuentas ya no es el jefe policía que está viendo a ver qué está haciendo y que le está pidiendo informes y que le está pidiendo a ver si es cierto que está trabajando, sino que ahora es por objetivos, es como más flexible y la virtualidad vino a cambiar todo, incluso con el concepto de nómadas digitales, que es algo que está en boga en este momento. Así es, y esto no solo tiene que ver con el desarrollo tecnológico, Jonathan, esto tal vez tiene que ver también con la forma de percepción de la vida, ¿verdad? Así es. Los jóvenes necesitan calidad de vida. Para ellos, hacer lo que quieren hacer es muy importante, no solamente hacer lo que se supone que se espera que hagan. Entonces, los nómadas digitales, ¿verdad? Que es algo que tal vez en Costa Rica es un poco nuevo, se vio disparado con el COVID, ¿verdad? Cuando en pandemia todas las organizaciones sí o sí tuvieron que adaptarse a la virtualidad y al teletrabajo por temas de salud. Y si esto nos ponen un reto a nosotros de que sí tenemos que ser flexibles como organizaciones, como gobierno o como organización privada. Tenemos que ser flexibles y la medición de los resultados es la clave del éxito. ¿Verdad? Si el joven sabe qué se espera de él, en qué tiempo tiene que hacerlo y cuáles son aquellas tareas que son impostergables, ¿verdad? Y cumple con ello, deberíamos preocuparnos los jefes menos, un poco menos, por si lo está haciendo añejo, despeinado, comido, no comido, en una casa, en la playa, viendo el mar o encerrado en su oficina con 7 máquinas porque va a estar jugando en los intermedios, no con una jornada exactamente como una jornada laboral de 8 horas, ¿verdad? Donde yo al joven ya no le voy a pagar por las horas que trabaje, básicamente, sino que le tengo que trabajar por los resultados que me dé, sin perder el concepto de compromiso, porque a veces se requieren reuniones en cierto horario, a veces se requieren desplazarse, a veces se requiere y yo recomiendo y le digo a todas las organizaciones, tienen que tratar de traer a la gente a las oficinas, aunque sea una vez a la semana, hacer una reunión social, aunque sea cada 3 meses, porque esto que no se está haciendo, esta no socialización presencial, es muy preocupante para el futuro, pero bueno, ya esto sería otro tema, Jonathan, muy interesante de cómo esto puede afectar en el futuro la salud mental, ¿verdad? Por la falta de socialización y desarrollo de las herramientas que vos y yo sí tenemos, ¿verdad? Porque crecimos en este ambiente donde la única manera de ver a la gente era literalmente saliendo a ver a la gente. Y el sentido de pertenencia, porque si la gente está siempre en teletrabajo y siempre enfrente de una computadora y los subalternos o los colegas o los compañeros de equipo están en cualquier parte y no tengo el contacto con ellos, pues no hay un sentido necesariamente de identidad de la organización y eso genera efectos en el rendimiento también. En el rendimiento y tenemos organizaciones con alta rotación de personal, porque entonces ya el empleado, como no se está identificando, como no tiene sentido de pertenencia, se va por cualquier cosa, por una mínima salarial, porque le dan un mejor equipo, ¿verdad? Entonces ya no existe este compromiso, este amor a mi organización, estoy porque es la que me paga,
¿verdad? Y es lo que me gusta hacer. Pero mínimo deberían exigirse, digo yo siempre, encender las cámaras en las sesiones de teletrabajo, porque por lo menos la gente se ve y sabe que Gisela es esta cara y que Jonathan es esa cara, ¿verdad? Y cuando nos veamos en la calle en algún momento, si coincidimos o en alguna reunión trimestral que se haga, voy a saber quién es la persona, porque la he visto, pero hoy ni siquiera eso se exige, ¿verdad? Entonces, definitivamente, esto está provocando también el teletrabajo, porque uno habla de las personas que tienen esta facilidad de moverse y alquilar un apartamento y teletrabajar desde un espacio muy cómodo, o de las personas que en su casa tienen un espacio de oficina, pero no es la mayoría de las personas. Hay muchísima gente que teletrabajando están haciéndolo en su cuarto, encerrados. Así es. ¿Por qué? Porque en la cocina está su familia, alistando las cosas normales de la casa, está su papá o su mamá que también están en teletrabajo, entonces, y son casas pequeñas, tal vez frente a calle principal, ¿verdad? Donde entonces hay mucha bulla de los camiones y demás, y tras de eso no sentí esta necesidad como de asearme y de vestirme para moverme hacia algún lugar donde me van a ver. Entonces esto puede ir generando al final un colapso por aglomeración, ¿verdad? Estamos hacinados en un mismo espacio. Y entonces el teletrabajo, sí, las empresas no se preocupan por asegurarse que la persona tenga una silla cómoda, llevar la salud ocupacional al lugar donde la persona está trabajando. Si son nómadas y les van a permitir que anden por donde quieran, entonces asegurarse de que esta persona cuando alquile su Airbnb o su apartamento donde sea que vaya a trabajar, pues que tenga buena luz, que tenga buen espacio para sentarse, porque si no, lo que estamos haciendo es incentivando el llegar más rápido a la frustración porque me siento coaccionado, me siento hacinado y podemos provocar estrés crónico, ¿verdad? Que es un poco lo que ha estado pasando. ¿Cómo puede convivir la generación de 40 hacia arriba con estos sumas, cambios tan intensos que están pasando? Porque ahorita incluso en el Congreso se está pues conversando una ley de cambiar la modalidad de trabajo a 4 por 3, es decir, se trabaja 4 días por 12 horas y se descansan 3. Eso es todo un cambio y hay gente que dice va a ser esclavitud. Y viendo todo lo que ha estado pasando con el teletrabajo y con los nómadas y con todo el concepto organizacional nuevo, lo que se viene es apenas a ponerse a cuentas con algo que ya pasó en la realidad generacional y organizacional de otros sectores. Sí, esto tal vez lo más importante es responsabilidad de las organizaciones, ¿verdad? Preparar a las personas que no nacimos necesariamente en esta era, ¿verdad? En la era digital, y que nos vimos sorprendidos con el encierro, porque si bien los digitales también se vieron sorprendidos, ellos están felices frente a una pantalla, ¿verdad? Ellos no tienen problemas de no socializar, ellos socializan virtualmente en redes sociales, consiguen pareja en redes sociales. Entonces, estar encerrados en un lugar para trabajar o para hablar con los amigos o para jugar es normal en esta generación. Más o menos que hoy andar, estamos hablando de las generaciones que nacieron por ahí de 1990 para acá, ¿verdad? En los 80, que es cuando nace la digitalización. Los que no nacimos en esos años, los satelitales o para atrás, tenemos que trabajar un poquito más el proceso de adaptación. Y te voy a decir que esta nueva ley del Congreso hasta les puede beneficiar, porque también es una generación con un alto sentido de responsabilidad que confunden incluso la jornada, la responsabilidad con jornadas laborales extensas. Entonces, hay gente que en oficinas de por sí se quedaba 10, 12 horas trabajando, aunque no estuviera esta mezcla de la jornada, ¿verdad? Entonces, de repente hasta les puede favorecer una jornada donde ya de por sí me van a pagar mi salario por estas 12 horas en 4 días acumulados con el descanso. Por supuesto que tiene que haber todo un proceso de adaptación familiar, más horas fuera de la casa de su papá o de su mamá. Esto implica el cuidado de adultos mayores o de menores, si es que esta persona al llegar a casa era la que se encargaba de estos cuidados, pero es un tema de adaptación, Jonathan, o sea, es algo, esto es una ola, ahí viene, ¿verdad? No podemos simplemente decir que no me voy a mojar, ¿verdad? Nos va a pasar a todos y lo mejor que podemos hacer es trabajar en procesos de adaptación. Decisiones como las que se están tomando de la ley para los nómadas digitales, esta decisión de buscar jornadas mixtas, flexibilizar las organizaciones ya no por horas de trabajo, sino por resultados,
definitivamente ese pareciera que es el camino. ¿Cómo lo están atendiendo ahora las organizaciones? Porque las organizaciones, muchas, las tradicionales, lo que les interesa es que alguien me haga lo que yo ocupo y que eso me genere plata. Pero eso también involucra lo que está pasando, es un reacomodo. ¿Están logrando comprender las organizaciones el concepto incluso de teletrabajo, de cómo puedo supervisar sin ser policía, pero dando libertades, pero revisando la responsabilidad de quienes están a cargo a nivel de la empresa? Bueno, aquí tendríamos que separar un poco el tipo de organización, ¿verdad? Te podría decir que las organizaciones modernas, las organizaciones sobre todo relacionadas con la tecnología, servicios como publicidad, como desarrollos de diseño gráfico, servicios de marketing, ese tipo de organizaciones creo que se han adaptado muy fácil. La rotación de personal es su gran problema. Entonces esto ha hecho que quieran o no quieran, se vuelquen un poco a buscar la necesidad de su empleado para evitar que se les vaya, porque sabemos que la curva de aprendizaje es muy cara para la organización. El momento en el que yo me voy y viene otro, aquí ya voy a tener un costo, ¿verdad? Por la pérdida del empleado que se me fue, porque ahora tengo que capacitarlo, tengo que esperar a que aprenda a hacer las cosas, pues que agarre el hilo, ¿verdad? Entonces, las organizaciones que ya de por sí estaban acostumbradas al teletrabajo, las organizaciones que mantienen empleados estando casa matriz en Estados Unidos o en Europa, incluso en la India, ahora hay muchísimo, aquí en Costa Rica a nivel tecnológico, son organizaciones que ya están acostumbradas a esta flexibilización y que más bien sí se están abocando un poco a ver cómo retienen al empleado, porque la rotación, ¿verdad? La competencia hace que la rotación sea muy agresiva. Y tenemos, por otro lado, organizaciones un poco más tradicionales que el servicio al cliente cara a cara todavía es muy fuerte. Bancos, por ejemplo, todo el tema bueno, del Estado, ¿verdad? O sea, hoy por hoy casi que nosotros terminamos de trabajar y vamos a empezar a hacer cosas como, no sé, servicios municipales, dudas que tenemos respecto a impuestos y no tenemos a quién recurrir porque las instituciones están cerradas, ¿verdad? Porque siguen siendo instituciones que se quedaron con lo tradicional y donde el funcionario que va sigue siendo todavía un funcionario un poco más tradicional. No quiere decir que no se tuvieron que adaptar un poco, ¿verdad? Con el tema de la pandemia, finalmente los alcanzó, pero estamos hablando como de estos dos grandes tipos de organizaciones. Lo que tienen que hacer las organizaciones es tener claro cuáles son sus metas, cuáles son los objetivos que tienen que alcanzarse como organización, cuáles son sus indicadores de mejora y cómo esto, motivando y estimulando la participación en la toma de decisiones a sus empleados, puede favorecerles para lograr lo que están buscando, para ser organizaciones competitivas, para ser rentables, pero tienen que medir, ¿verdad? La única manera de saber si las cosas están pasando bien es a través de la medición. ¿La tecnología permite y facilita esa medición? La tecnología es, pues, como todo en la vida, es un amigo y un enemigo. Todo depende de cómo se utilice, ¿verdad? La tecnología ha permitido que el mundo sea cada vez más pequeño, pero también cuidado y no está haciendo cerebros más pequeños, porque nos está obligando a pensar menos, ¿verdad? Las nuevas tecnologías, el chat GPT, que ahora viene Google con una locura que acaba de lanzar al mercado, donde la gente ya ni siquiera tiene que pensar cómo redactar algo, ¿verdad? Ya no nos obligan a aprender idiomas porque ya hay traductores simultáneos. Entonces, si no empezamos a entender cómo activamos este cerebro, ¿verdad? Que era un cerebro que se tenía que modificar cada vez que se subía a un árbol la persona, ¿verdad? Porque tenía que no era algo aprendido, tenía que ver, ay, cómo me subo al árbol y por qué rama voy. Entonces tenemos este cerebro que se va moviendo conforme voy aprendiendo, conforme a mis necesidades, a un cerebro que ya no se sabe ni el número de teléfono de la mamá, ¿verdad? Un cerebro que ya no tiene que desarrollar una carta porque nada más le dice a un chat, yo soy Gisela Flores, soy licenciada en psicología organizacional, quiero hacer un planteamiento sobre una propuesta de clima organizacional a una empresa tecnológica que reside en otro país con tantos empleados. Hago una descripción clave y el chat
hágame la propuesta. Y yo solo la tengo que revisar, ¿verdad? Entonces, pasé de tener asistentes a tener cosas, no personas, inteligencias artificiales que me están resolviendo. Entonces, si bien la tecnología hizo que el mundo fuera más pequeño y que yo pueda tener un jefe o una pareja o un amigo en cualquier parte del mundo, también la tecnología me está diciendo, si no veo cómo pienso, ¿verdad? Cómo activo este cerebro, igual que cuando no haces ejercicio, simple y sencillamente estamos haciendo cerebros más pequeños. Y hoy no, pero en 10, 20 y 30 años vamos a estar pagando consecuencias serias sobre eso. Entonces, con base en eso y algunos elementos que ya has tocado, ¿cuáles son las recomendaciones para ambos sectores, para las organizaciones, para poder mantener dinámico el trabajo de sus colaboradores y a los colaboradores para poder mantenerse en alto rendimiento en función y de pertenencia en función de un trabajo que le están dando ahorita pues, el modo de vivir? La flexibilización y la adaptación son claves, ¿verdad? Para las organizaciones, entender que el joven se aburre rápido, ¿verdad? Que ya no tiene que pensar mucho, casi todo lo tiene ahí, ¿verdad? Al alcance de un clic. Y a las personas individuales, a los jóvenes principalmente de 30 años para abajo, mi recomendación va a ser siempre la misma, salgan y socialicen, salgan y en Costa Rica tenemos esa posibilidad, gracias a Dios. Esperemos que todos los países lo puedan desarrollar de alguna manera, salgan y caminen por áreas verdes, crucen ríos, mójense los pies, busquen la incomodidad, hagan ayuno para que sientan hambre, literalmente, ¿verdad? De manera tal, no como un tema, un concepto de dieta, sino empezar a entender y a escuchar el cuerpo desde la necesidad. Ya estamos desconectados del cuerpo y no estamos ni siquiera escuchándonos. Entonces, como persona individual tenés que buscar estos espacios donde me dé pena ir a preguntar a ella o a él algo porque me gusta, donde yo pueda pasar una vergüenza, ¿verdad? Estamos tan obligados a ser perfectos en todas las áreas que eso que no se puede, simplemente no se puede, cuando llegamos a nuestra intimidad, llegamos cargados de un montón de emociones negativas que no sabemos cómo manejar, ¿verdad? Porque estamos siendo castrados emocionalmente, solo se nos permite expresar, casi que todo el mundo acepta y tolera la ira o el enojo como una expresión normal, porque todo el mundo sabe que está estresado, pero si usted está en algún lugar y alguien se ríe a carcajadas, la mirada de censura, ¿verdad? Entonces y esto solamente puede cambiar si como personas empezamos a socializar, a entendernos, ¿verdad? Para pues para ser más flexibles, para tener más resiliencia, para tener más tolerancia a la frustración y las organizaciones definitivamente aportar a través de talleres de red de cuerdas, reuniones trimestrales, capacitaciones, aunque les parezcan aburridas a los empleados, ¿verdad? Porque esto va a hacer que la gente sí o sí se tenga que ver a la cara. Pero eso va más allá del trabajo. Eso pasa en educación, en socialización, en seguridad, en compras, en general, en el diario vivir, que, a ver, tal vez para la audiencia que tenemos en un sector arriba de 40 años, usted, Gisela, podría estar diciendo, pero todo eso es normal y obvio, ¿verdad? Es parte del ABC de la vida. Pero me parece que lo que está trayendo la velocidad de la tecnología y la velocidad de los cambios que está sucediendo en la sociedad es que todo está cambiando tan rápido que lo que para nosotros es normal, para las nuevas generaciones no lo es, y viceversa. Y creo que está habiendo un clivaje, una franja ahí que no están tendiéndose los puentes socialmente hablando, y es responsabilidad de todos esto que está pasando. Claro, lo que pasa es que el desarrollo tecnológico iba al ritmo de nosotros, ¿verdad? Estamos hablando de que llegó la televisión por allá de, no sé, los años 80, ¿verdad? En Costa Rica, y pasaron muchos años antes de ver un siguiente avance tecnológico, ¿verdad? Y ahora no, ahora todo pasa a la velocidad casi que de la luz, ¿verdad? Entonces, unos tenemos menos capacidad de adaptación y otros tienen más capacidad de adaptación, básicamente regidos
por el momento histórico en el que nacimos, ¿verdad? Las necesidades que tuvimos cuando nacimos, ¿verdad? No es lo mismo nacer después de una guerra que nacer en este momento, ¿verdad? Que probablemente es el momento histórico de la sociedad con mayores posibilidades, ¿verdad? Casi que lo que usted quiera se lo puede proponer y lograrlo porque tiene la información de todo ahí, ¿verdad? Puede ir a cualquier parte del mundo con distancias de no más de, ya no se mide por distancias de millas, ¿verdad? De kilómetros, sino no más de 10 horas, 12 horas, 20 horas en un avión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí es complicado entender que y creo que la palabra clave que usaste fue puentes, ¿verdad? Tenemos que construir esos puentes si no es que están ya construidos para poder comunicarnos las diferentes generaciones. No quiero que me malentiendan, el desarrollo tecnológico es maravilloso, ¿verdad? Permite esta entrevista, o sea, permite aprender, permite ampliar las posibilidades laborales. Costa Rica es un país maravilloso, pero es muy pequeño, las posibilidades laborales se han visto limitadas y es gracias a la tecnología que ahora muchísimos costarricenses tienen trabajo, porque aunque están aquí en Costa Rica, están trabajando para organizaciones fuera de nuestro país, ¿verdad? Definitivamente, el temor aquí a este gran desarrollo es que el gobierno, que es el gran tomador de decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la empresa privada necesita que el gobierno facilite y flexibilice y el gobierno, la empresa gubernamental muchísimo más, depende de gobiernos inteligentes, tomadores de decisiones, flexibles, que no debatan más de la cuenta, ¿verdad? Acelerar un poco el ritmo de la cosa, porque si no, cuando aquí se aprueba algo, ya está encima otra cosa, ¿verdad? Ya deja de ser, se convierte en atemporal, ¿verdad? Ya no funciona. Ya pasamos por ahí hace rato. Entonces, definitivamente, esta necesidad que tenemos, sobre todo aquellos, ¿verdad?, que son tomadores de decisiones en todos los países del mundo, es entender cuál es el ritmo en el que estamos, al que tenemos que ir corriendo y si fuera una carrera, tenés que prepararte, ¿verdad? Tenés que madrugar, tenés que hacer pesas, tenés que comer bien, tenés que hidratarte, tenés que ir a entrenar todos los días. Entonces, esto es una carrera, ¿verdad? Es una carrera de no perdernos como seres humanos, ¿verdad? Dentro de todo un mundo laboral que uno no es sin el otro, ¿verdad? Pero que cada día más el humano tiene que ver cómo sigue siendo útil, ¿verdad? Porque las tecnologías nos vienen comiendo. Entonces tenemos que los programas educativos, las carreras de moda, una visión de, bueno, si mi hijo hoy tiene 12, 15, 17 años, ¿qué va a estudiar? Porque va a durar otros 5, 10 años en ser un profesional y entonces, ¿qué va a ser útil en los próximos 30, 40 años, ¿verdad? Que no se quede atrás, que no se quede obsoleto, ¿verdad? Entonces, y eso solamente psicólogos educativos, consejeros, orientadores, papás informados, gobiernos dando oportunidades laborales, grandes empresas y organizaciones dando becas para que los jóvenes se puedan ir a estudiar a otras partes, es lo que va a permitir que las empresas puedan seguir siendo rentables con funcionarios que puedan seguir siendo necesarios. El tema es, y bien lo señalabas, a nivel de legislación, me parece que lo que tenemos y lo que se está construyendo está totalmente desfasado de la realidad en la cual se está moviendo el mundo. Y es porque se está legislando y lo que hicimos hace de aquí para atrás, desde el 1949, está pensado en una realidad más presencial, más de tiempo y no de métricas o eficiencia o atemporalidad. Y Sí. eso está generando un choque de las herramientas para poder dotar al mercado de la posibilidad de generar empleos y la posibilidad de preparar recurso humano nuevo. Sí, este tema y el tema de educación son enormes, Jonathan, porque definitivamente cuando yo me gradué del colegio en Costa Rica, lo que el colegio me ofrecía a nivel de preparación era lo que la sociedad pedía como conocimiento básico para incorporarse. Hoy por hoy los muchachos no están saliendo lo suficientemente preparados para lo que se está pidiendo a nivel laboral. La demanda no está, o sea, no encuentra,
¿verdad? Suficientes personas preparadas y listas para esto. Esto es un gran tema a nivel educativo, ¿verdad? Profesores ni siquiera capacitados, materias que ya no tienen ningún sentido de ser, escuelas que siguen midiendo a los estudiantes por la nota, el número, el 80, el 70, el 90, el 100. Memorístico, que es peor todavía. Memorístico, no le importa si hay un tema de concepto, de comprensión, de cómo adapto ese conocimiento a mi vida, ¿verdad? ¿De qué me sirve saber eso, verdad? Sí, yo estudio en la guerra del 48, pero con mi hija, pero no para que se aprenda quiénes participaron y cuántos se murieron, ¿verdad? Sino para marcarle por qué fue importante en la historia de Costa Rica y que lo que hoy ella tiene es producto de, ¿verdad? Pero después tenés el tema laboral, ¿verdad? Entonces estamos preparando gente para el Estado y entonces el Estado cada día va a tener que ser más gordo y no Así es. puede mantener el Estado jamás a toda la población costarricense como empleada, ¿verdad? Dentro de su planilla. No está la ley preparada ni lista para esto. Bueno, nos vamos al Código de Trabajo y todavía hay cosas absurdas, ¿verdad? Que definitivamente no tienen una armonía entre la realidad y lo que se pide, lo que se evalúa, las leyes que nos rigen, la manera en que nosotros tenemos que entrevistar, desde una entrevista, yo misma como psicóloga para algunas empresas, cuando tuve que reeducarme con todo el nuevo tema de código, el tema de identidad de género, el tema de qué se puede preguntar y qué no se puede preguntar en una entrevista, ¿verdad? Porque hasta eso, o sea, si yo voy a entrevistar para un puesto a una persona de 35, 40 años para arriba, yo sé que la conversación puede fluir naturalmente, que no se va a sentir invadido o discriminado o cuestionado porque le pregunte su género, su estado civil, dónde vive. Pero si voy a entrevistar a un muchacho de 30, 20 años, estas preguntas ni siquiera se pueden hacer, porque entonces lo estoy discriminando o, ¿verdad? Me está intimidando solamente porque mi identidad de género es diferente. Entonces hay que tener un cuidado enorme y no están capacitando a las personas responsables de los procesos de selección para aprender este tipo de cosas. Entonces, la educación que hay que hacer a nivel de macro país, ¿verdad? A nivel de leyes, a nivel educativo, a nivel de organizaciones, es enorme, ¿verdad? Es un trabajo muy grande que se ha empezado a hacer, pero definitivamente, como bien dices, viene es la tortuga contra la liebre, ¿verdad? No estamos moviéndonos al ritmo que nos tenemos que mover, estamos lentos, pesados, ¿verdad? Estamos cargando grasa de más, ¿verdad? Definitivamente. Y estamos generando más estrés social porque al final de cuentas la prueba de estrés, de rentabilidad y rendimiento, pues no lo es tanto al tener tantos peros en medio de una carrera. Es como estar amarrándose el zapato a un corredor de 100 metros cada paso. Nunca va a llegar y menos de primero. Así es. Así es. Sí, a ver, definitivamente el país ha cambiado, uno lo ve cuando se sienta a hablar en una reunión con un montón de jóvenes de 30 años, entienden su dinámica, su sentido de prioridad, como bien decía, su sentido de identidad y pertenencia con una organización, eh, hasta la forma en que socializan, ¿verdad? Pero, pero nos falta, ¿verdad? Tenemos definitivamente que sentar estos mismos grupos de jóvenes y escucharlos un poco, ¿verdad? Entender un poco sus necesidades, cómo se mueven y cómo esto se puede aplicar en una legislación responsable, equitativa, ¿verdad? En leyes que sean justas, pero que se adapten a la nueva realidad de la sociedad, ¿verdad? Que se adapten al avance tecnológico, que es una locura, ¿verdad? Y recientemente, bueno, que salió todo el tema de inteligencia artificial, ¿verdad? En el último lanzamiento que acaban de hacer al mercado las grandes marcas y Estados Unidos sale y dice, no voy a detener la inteligencia artificial, a pesar de que, ¿verdad? Quien la desarrolla viene y levanta la mano y dice, ups, esto que hice, perdón, no debía haberlo desarrollado porque es muy peligroso. Se me pasó la mano. Se me pasó la mano, pero se disculpa diciendo, al final, si no lo hago yo, otro lo iba a hacer, ¿verdad? Y entonces un país gigante
que es escuela definitivamente, ¿verdad? Que es en los Estados Unidos nos dicen, sí, pero yo no me puedo detener porque atrás viene otro monstruo desarrollándolo también y si yo me detengo me quedo atrás, ¿verdad? Que es su gran competidor asiático. Entonces, entender que eso no va a parar, ¿verdad? Vos y yo lo podemos analizar y nos puede dar susto, pero los jóvenes están encantados con todo esto de la inteligencia artificial. Es su forma de ver la vida. Entonces, ¿cómo esta forma de ver la vida nosotros podemos adaptarla para que haga el menor daño posible? Porque aquí tenemos un tema serio que te decía al principio, que es estos jóvenes que no están desarrollando su cerebro en ninguna de las áreas, ¿verdad? De manera a nivel consciente, a nivel de buscar aprender, a nivel de buscar socializar, a nivel de buscar conquistar, ¿verdad? Estas áreas ya no ocupan este sobredesarrollo y estímulo que tuvimos que hacer nosotros en nuestros años. Entonces, hasta para hacer música, nada más meten ahí el tipo de música que quieren y ya sale la melodía, ¿verdad? Ya la creatividad cada día se está viendo más mermada. Y entonces, esto, si nosotros no tomamos acción y si los jóvenes no toman conciencia, vamos a tener problemas seriosísimos de demencias con estas generaciones y no a los 70, 80 años, ¿verdad? Probablemente a edades más tempranas. Estabas mencionando ahora hace unos minutos en el programa que para otra entrevista podríamos hablar sobre el tema de los efectos mentales de toda esta locura que se está desarmando, pero que al final de cuentas es parte de la estructura social en la cual estamos conviviendo. Antes de llegar a ese punto de esta otra entrevista que podemos agendar sin ningún problema, me parece muy necesario abordarlo por todas las ramificaciones que eso tiene. Me parece que es importante la previsión desde la familia para poder servir de válvula de escape, de drenar, para drenar y para poder darles espacio de convivencia a los mayores de 40 que son papás o que están en una etapa todavía de crecimiento personal, pero que no están tan adaptados con la parte tecnológica, a los jóvenes, pero que al final de cuentas todos conviven bajo el mismo techo. Están los adultos mayores, están los bebés, están los papás, están los jóvenes, adolescentes, y al final de cuentas todos están confluyendo en una nueva realidad que nos planteó, nos desnudó la parte de la pandemia, que al final de cuentas ahorita tenemos que enfrentar. ¿Qué recomendaciones le da Gisela Flores a las familias viéndolas como una organización per se y la base de todo lo que es el desarrollo de la sociedad? Jonathan, verse a los ojos, abrazarse. Dejamos de vernos a los ojos entre los miembros de la familia. Dejamos de abrazarnos. Y esto se vio lamentablemente impactado por el COVID. Y hablo literalmente verse a los ojos, porque vos vas a los restaurantes y ves a las familias que salen a comer juntas y es demasiado triste que cada uno está en su celular, desde los niños hasta los jóvenes y los adultos. No hay una conversación fluida. Los papás van al colegio a recoger a sus hijos y es un interrogatorio. ¿Y cómo te fue? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué te dijo la teacher? ¿Y cuánto te sacaste en matemática? ¿Y cómo te fue en el club de no sé qué? No hay una conversación. Yo no involucro a mi hija o a mi hijo en mi vida y no me involucro realmente en la de ellos. Es muy fácil dejarlos a la libre con la tecnología. Porque es fácil, porque no me tengo que involucrar, no tengo que estar encima, ¿verdad? Pero bueno, después va a pagarse esa consecuencia. Es una factura muy cara, muy, muy Delego cara. responsabilidades. Claro, es que ni siquiera delegar responsabilidades, porque delegar responsabilidades es tener claro cuál es mi responsabilidad y a quién o qué se la estoy delegando. Es obviar responsabilidades. Tenemos una generación Z, que es la generación de estos chicos que nacieron por ahí como entre los 2000, 2010, que son irreverentes, ¿verdad? Que tienen poca tolerancia a la frustración, que si les quitas el celular se enojan, que usted les dice vamos a ir donde la abuela y simplemente toman la decisión en la familia de decir no voy o no quiero ir y no vamos entonces, ¿verdad? Entonces, mi gran recomendación es definitivamente tiempos de juegos, ojalá físicos, de salir a patinar, andar en bicicleta juntos,
juegos de equipos, ¿verdad? Cartas, donde yo tenga que pensar hasta en hacerle la trampa al otro, ¿verdad? En cómo lo engaño con el juego, juegos de dibujos, verse a los ojos en una conversación, sentarse a ver una película juntos con la promesa de que durante esas 2 horas solo van a comer palomitas, ver la película y no prender el teléfono celular, darse abrazos de 1 minuto, ¿verdad? Esto definitivamente va a ayudar mucho a la conexión. Cuando uno abraza a su hermano, a su papá, a su pareja, solo porque sí, solo porque te quiero sentir, hace una carga real en el cuerpo que nos inyecta de vitamina positiva, ¿verdad? Y el cerebro actúa respecto, o sea, la gente tiene que creer que estas pequeñas cosas que parecen insignificantes provocan un cambio real, positivo en el cerebro. Lo despiertan un poquito, es como si los permitiéramos que se estire, como cuando uno se levanta, ¿verdad? Y se estira y bosteza. Estas actividades, verse a los ojos, ya no una conversación de interrogatorio con los niños o los muchachos, sino estos jóvenes que cuando uno por fin tenía la edad para montarse en la parte delantera del carro, ir de copiloto, estaba feliz, ya no quieren, porque si voy adelante, tengo la responsabilidad de ser copiloto, tengo que ir hablando con mi papá o mi mamá que están manejando, entonces van para atrás para ir con su teléfono, los ves todos encorvados, con estos hoodies o los suéteres estos que tienen el gorro pegado, ¿verdad? Aquí encima, así estemos a 28 grados, ¿verdad? Entonces, estamos dejando que se encapsulen en su vida y se salgan de la nuestra, ¿verdad? Entonces, la gran recomendación aquí es la hora de la cena, si es a la hora que todos podemos, o la hora del desayuno. Esto es trillado, pero no deja de ser efectivo. Es el momento de estar juntos. La oración no importa su fe, definitivamente el concepto de gratitud. Si usted le enseña a su hijo todos los días al acostarse que nombre 5 cosas por las que tiene que agradecerle a Dios, a la vida, ¿verdad? De acuerdo a cada fe de cada familia, esto, aunque parezca trillado, le va a permitir ir desarrollando en el cerebro cosas que lo van a hacer, le van a hacer ser un mejor ser humano en el futuro. ¿Qué conocimientos hay, aprovechando la internet y todo el clic que se puede hacer en información, qué conocimientos le recomendarías, Gisela, para complementar lo que estás diciendo? Buscar a los mayores de 40 que tienen algunas limitaciones que ya hemos estado conversando, para poder aprender, ser autodidactas de lo que no tengo. ¿Y qué recomendaciones le darías a los jóvenes que también tienen debilidades en algunas áreas para poder ser autodidactas y tal vez verlo desde un punto de vista de me voy a reforzar y me voy a poder consolidar como un ser humano más integral? A ambos sectores, ¿qué información les sugerirías que busquen en internet y que aprenda tal vez de forma autodidacta si no tiene el dinero o el tiempo para estar en un curso, en una carrera o en un dispositivo para poder ver otro tipo de alternativas? Mira, hace poco bromeaba con una amiga que dije, ¿te acuerdas de los cafés internet? Eso ya no existe, ¿verdad? Ya Claro no. que no existe, ¿verdad? Ya todos tenemos internet en el celular, así que el conocimiento, el aprendizaje ya dejó de ser una excusa. A los mayores de 40, papás o no, mi recomendación es no tengan miedo de informarse. Lean, ¿verdad? Lean y si no entienden una palabra, busquen el significado de esa palabra, busquen, hay un montón de blogs donde la gente puede decir, no entiendo cómo poner límites en el uso de la tecnología de mis hijos. ¿Por qué? Porque los hijos se los bailan, ¿verdad? Se están bailando a los papás porque los papás no saben y no quieren aprender, les da pereza o les da miedo. Entonces, involúcrense. ¿Qué es ese juego que juega mi hijo? Es que yo nunca jugué. Bueno, no importa. Si no quiere jugarlo o no sabe, por lo menos usted entra a ver videos de YouTube y ponga el juego que su hijo está jugando y que ahí aparezca un poco de qué se trata ese juego, para que cuando su hijo le cuente y me gané tales medallas y subí a tal nivel y ahora el mundo, el tercer mundo de este juego me gusta porque logré que el personaje tal, estoy apostando por este otro personaje, que usted lo pueda entender. Y la manera en que usted lo pueda entender es que usted tenga conocimiento. Lo que no se sabe, no lo puedo manejar. Entonces, señores papás mayores de 40 años, señoras mamás mayores de 40, 50 años, en el internet está todo lo que usted necesita saber. Entérese
para que usted pueda entender de qué su hijo está hablando y qué es importante para ellos. Y a los jóvenes lo que les puedo decir es, así como pasan horas investigando sobre videojuegos o sobre desarrollos tecnológicos, empiecen a leer sobre inteligencia emocional, sobre la necesidad de la socialización, pinten, ¿verdad? Pinten lo que sea, ¿verdad? Pintar y dibujar definitivamente genera mucho reto a nivel creativo y permite que esa parte del cerebro no esté tan inactiva, ¿verdad? Eh, Muchísimos blogs, Jonathan, que podríamos tal vez buscarlos y dejar eventualmente en alguna nota dentro de tu programa para recomendarles a ambas generaciones por dónde podrían ir un poco informándose. La gente no está leyendo, entonces, pues mucho video, ¿verdad? O mucho audio. Lean, lean, lean y lean, ¿verdad? Si no pueden leer mientras van en el carro, mientras andan corriendo, mientras andan en bicicleta, mientras están cocinando, tener audiolibros, ¿verdad? Eso permite, cuando la gente lee o escucha, obliga que usted se tenga que imaginar todo. El momento histórico, el personaje, cómo era, ¿verdad? Cómo se ve, cómo viste, en una narrativa, usted tiene que imaginarse los gestos que la otra persona está haciendo y entonces el leer permite que la gente también desarrolle muchísimo toda esta parte del cerebro que se nos está quedando dormidas, porque la gente ya no lee porque de todos los libros hacen una película y se quedan con la película nada más, ¿verdad? Entonces, tal vez por ahí irían como las principales recomendaciones a los adultos es infórmense de qué es eso, qué es eso, ¿verdad? Del chat GPT, de qué están hablando. Entonces entren y lo ponen en Google o lo ponen en YouTube si no quieren leer y a los jóvenes lean, ¿verdad? Aunque sea sobre los temas de ellos, no importa, ¿verdad? Sobre sus animes o sobre sus series favoritas, pero en el momento que lo estén leyendo, eso va a permitirles desarrollar partes del cerebro que no han estado desarrollando. Los colegios obliguen a los jóvenes a leer. Saquen una hora de lectura a la semana por lo menos, dentro de la ¿Y a las clase. organizaciones qué les recomendarías para ir terminando el programa? Claro, bueno, las organizaciones un poco lo que hemos hablado, ¿verdad? Tienen que adaptar sus horarios, tienen que adaptar la forma en que están midiendo a los empleados, tienen que reforzar el sentido de pertenencia e identidad dentro de la organización para evitar una salida, una rotación de personal muy alta, ¿verdad? Para lograr que sus costos operativos asociados por esta gran rotación de personal o esta falta de identidad exíjalen a sus empleados sin temor, ¿verdad? Pero en esa misma proporción denle para que la rentabilidad de la organización y la competitividad no se venga a flote, ¿verdad? Porque el problema aquí es que hoy todo lo que mi organización hace, otra también lo está haciendo. Entonces, esto no solo me puede robar empleados, sino que me puede robar clientes, ¿verdad? Entonces, la única manera es manteniéndome actualizado y entendiendo qué es lo que mis empleados jóvenes necesitan como estímulos o agentes motivadores para darme los resultados que yo como organización estoy buscando. Gisela, muchísimas gracias por un programa riquísimo en información para poder entendernos como sociedad. Es imposible avanzar en cualquier área, desde la política, pasando por la educativa, la seguridad y lo demás, sin entender qué está pasando con nuestra sociedad, con nuestras familias y con nuestros seres humanos que vivimos en este país. Muchísimas gracias. Así es, a usted por la oportunidad, Jonathan, estamos a la orden. Y gracias a ustedes que han estado en sintonía de la FM en 89.1 y por supuesto en las redes sociales, Facebook y Twitter, @CRC 89.1 Radio, en Red Democrática y por supuesto en las de Jonathan Prendas y Francisco Prendas. Es un gusto empezar la semana con esta clase de información porque tenemos que autoexaminarnos, tenemos que entendernos para poder seguir construyendo y al final de cuentas generar la Costa Rica en la cual todos queremos vivir. Hasta la próxima, no se aparten de esta emisora y mañana a las 10 de la mañana un nuevo programa.